Romanos capítulo 3, verso 23. Romanos 3, 23, y dice así la palabra del Señor: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Este será nuestro texto base para la meditación evangelística en la tarde de hoy. Y el título que le he colocado a esta meditación evangelística es la condición general de toda la humanidad. La condición general en la que se encuentra toda la humanidad, toda la raza humana. Pero quisiera comenzar, aunque pueda que parezca inusual, leyendo un fragmento del Catecismo de la Iglesia Católica Romana. Quisiera comenzar leyendo el párrafo 405 de este Catecismo, que trata sobre las consecuencias del pecado de Adán para la humanidad. Se nos dice allí lo siguiente: aunque propio de cada uno, el pecado original no tiene en ningún descendiente de Adán un carácter de falta personal. Es la privación de la santidad y de la justicia originales, pero la naturaleza humana no está totalmente corrompida, está herida en sus propias fuerzas naturales, sometida a la ignorancia, al sufrimiento y al imperio de la muerte e inclinada al pecado. Esta inclinación al mal es llamada concupiscencia. El bautismo, dando la vida de la gracia de Cristo, borra el pecado original y devuelve al hombre a Dios. Pero las consecuencias para la naturaleza, debilitada e inclinada al mal, persisten en el hombre y lo llaman al combate espiritual. Termino la cita por la lectura de este párrafo de la Iglesia Católica Romana en su catecismo. Y leo este párrafo, queridos hermanos, no con la intención de venirles a enseñar herejías destructoras, simplemente leo este párrafo para que podamos entender el texto base que tenemos en esta tarde, el cual nos revela de manera clara una verdad irrefutable que todo hombre debe conocer. Así que en contraste con lo que afirma este fragmento del Catecismo de la Iglesia Católica, nosotros sostenemos claramente que el hombre nace muerto en delitos y pecados. Desde el principio de las Escrituras podemos ver esta clara realidad de que el hombre nace muerto espiritualmente hablando, y no como acabamos de leer, que se encuentra herido y que no está totalmente corrompido en su ser. Así que sostenemos esto, que nace muerto en delitos y pecados. Y desde el principio de las Escrituras, como decía, podemos ver esta enseñanza. Así que después de que Adán pecó, toda la humanidad se corrompió, es lo que enseña Romanos 5. El pecado entró al mundo por un solo hombre y en Adán todos pecamos. Además, también las Escrituras nos señalan algo aún más trágico. Y es que al observar, si hemos leído el relato de Noé, vemos que él, Noé, es el enlace que vincula el mundo de entonces, como dice un antiguo predicador, que fue destruido ese mundo de entonces, antes del diluvio, siendo inundado con agua, con la tierra que ahora está reservada para el fuego, guardada para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Se dice que pasaron aproximadamente 16 siglos desde la caída de Adán hasta el diluvio. ¿Y por qué menciono esto en particular, queridos amigos y hermanos? Porque se indica que durante ese tiempo no hubo intervención por parte de Dios a manera de pacto divino con la humanidad, aparte de aquel pacto que hizo Dios con Adán en el huerto de Edén. Aunque creemos que hubo revelaciones divinas durante esos 16 siglos, según la voluntad de Dios, ninguna fue comparable con lo que luego pactó Dios de manera individual, ¿cierto? Y soberanamente, sin pedirle permiso a Noé, pactó él con él. Lo importante con lo dicho es notar que al ver la corrupción de la tierra, dicen las Escrituras en Génesis 6:12, miró Dios a la tierra y he aquí que estaba corrompida porque toda
carne había corrompido su camino sobre la tierra. Eso dicen las Escrituras allí antes del diluvio. Así que Dios se vio obligado soberanamente a ejecutar su implacable justicia a través de lo que ya hemos leído acerca de la narrativa del diluvio, destruyendo así la tierra y salvando por pura gracia, sin merecerlo, a Noé y a su familia. Y aquí es donde quiero centrarme, en esta parte de la introducción. Vino la misma sentencia de parte de Dios para con el hombre después del diluvio. Luego, después de que Noé y su familia entraran en el arca y pasaran los 40 días y 40 noches, luego de que salieran de allí, vemos por la Biblia la misma sentencia que trae Dios hacia los hombres. Y esto refuta la idea común de que hay algo bueno en el hombre, que hay algo de bondad inherente espiritualmente hablando en el ser humano, de que el hombre por sus propias fuerzas puede hallar a Dios. Esto refuta eso. Porque Dios dice claramente en Génesis 8, luego del diluvio, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Ven entonces que antes del diluvio y después del diluvio, como acabamos de leer en Génesis 8, Dios dice claramente que el ser humano se encuentra totalmente inhabilitado, incapacitado de buscarle, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. O como dice otra versión más clara, aunque todo hombre y mujer solo están pensando en hacer lo malo desde su juventud. Eso declaró Dios aún después de salvar a Noé con su familia en Génesis 8, luego del diluvio. Pero ¿por qué he dicho esto de manera introductoria, queridos hermanos, en este sermón evangelístico? Porque esto nos servirá de preámbulo para entender la tremenda afirmación que hace Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, cuando dice en Romanos 3:23, todos pecaron y todos están destituidos de la gracia de Dios, de la gloria de Dios. Así que podemos decir que hay una terrible sentencia por parte de Dios para con toda la humanidad. Después de muchísimos años de haber hecho ese pacto con Noé, un pacto de gracia general para preservar a su creación, se evidencia que el hombre sigue estando muerto en sus delitos y pecados, sigue infringiendo la santa ley de Dios y continúa siendo un reo de muerte ante los ojos del juez. Sigue, insisto, como dice Génesis 8, sigue haciendo mal, porque eso es lo que hay en su corazón desde que nace, crece, llega a la adultez antes de que llegue su muerte física. Y la sentencia de Dios, insisto, es la misma, que el hombre se encuentra corrompido. Así que nos enfocaremos en dos encabezados esta tarde, a partir de este texto base que tenemos allí en Romanos 3:23. Y el primero es sencillo: todos pecaron, todos pecaron. Mis amigos y hermanos, en este contexto específico, el apóstol Pablo ya había acusado tanto a los gentiles como a los judíos. En el capítulo 1 acusa a los gentiles y en el capítulo 2 a los judíos. Y esto lo hace para enseñarnos que nadie tiene excusa. Esto lo hace para dejar sin excusa, como lo vimos hace un mes en el sermón, no hay excusa que valga, para dejar sin excusa a ninguno de sus oyentes primarios y también para dejar sin excusa a cada uno de nosotros que estamos aquí escuchando este sermón. Así entonces podemos llegar a una conclusión clara. El todos que utiliza Pablo aquí en este pasaje abarca a todos los seres humanos, desde Adán hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. De manera que podemos decir que es un todo absoluto e inclusivo, porque no excluye a nadie. Decir, amigos, lo que estoy diciendo en esta tarde es que ustedes también forman parte de ese todos que utiliza Pablo en este versículo en particular.
Y se preguntarán ¿por qué? ¿Qué tiene que ver esta declaración conmigo? Se preguntarán de esa manera porque lo solemos hacer, ¿cierto? Quizás por una mala enseñanza respecto a nuestra condición delante de Dios. Obviamente porque nacemos en la tradición religiosa, pues de la cual hemos leído en la introducción, o porque creen que sí hay bondad en nosotros. Pero creo que nos preguntamos eso y ¿qué tiene más bien que ver esta declaración con ustedes? Porque primero, ya hemos visto que claramente, aún después del diluvio, el Señor, nuestro Dios, sigue declarando que el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Pero lo segundo, estimado amigo, es que muy a pesar de que insistamos en la depravación total del hombre, es importante recordar que aunque sea así, que está incapacitado para buscar a Dios, como dice Pablo, incluso en el versículo 11, de que no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, esto no implica que esa depravación sea expresada, manifestada en el hombre en su máxima potencia. Eso es bueno aclararlo. En otras palabras, la depravación humana no alcanza su pleno potencial en este contexto. Por ejemplo, me explico, queridos amigos y hermanos, para que entiendan esta segunda respuesta. Por ejemplo, Garavito, aunque llegó a cometer actos horrendos, no alcanzó el nivel más extremo de maldad en términos absolutos. Es decir, no siempre estuvo violando y matando niños durante toda su vida. No obstante, lo que debemos entender es que el hombre sí se encuentra en una condición de incapacidad y muerte espiritual para buscar a Dios debido a la corrupción que el pecado ha infundido en su ser, todos los hombres. Así que la doctrina de que el hombre está muerto en delitos y pecados enseña que como pecador sin Cristo y al nacer en pecado, amigos, ustedes se encuentran inhabilitados para ser justos y buscar a Dios. Esto pues significa que todos tus pensamientos, tus palabras, tus acciones se encuentran permeadas por el pecado. Todo tu ser se encuentra permeado, corrompido por el pecado. Tal vez no en un gran extremo, pero sí de manera significativa, si es que te encuentras fuera de Cristo. Una mentira pequeña es pecado tanto como una grande. Un robo menor es tan grande ante la justicia divina como un robo mayor. En definitiva, amigo, el hombre no puede hacer nada bueno por sí mismo. Y esto me lleva indudablemente a explicarte lo tercero. Lo tercero que debes saber y por qué haces parte de todo ese todos. Y es que el hombre puede hacer cosas que parecen buenas o moralmente correctas ante los ojos de otros hombres. Pero estas acciones solo son buenas en teoría. Y son en teoría porque la Biblia enseña que para que una obra sea considerada verdaderamente como buena delante de Dios y no delante de los hombres, esa buena obra se debe hacer con una fe genuina en Cristo, conforme a la ley de Dios y para la gloria de Dios. Si fallas en una de esas tres consignas, evidentemente tu obra no es buena delante de los ojos del Señor. No llega al estándar del Señor. Por consiguiente, haces parte de ese todo del cual habla Pablo aquí, que pecaron. Así que cualquier acto de justicia, de bondad realizado por una persona no creyente o no regenerada es como un trapo sucio delante de Dios, como dice el profeta Isaías. Los no cristianos, aunque hagan obras que parecen buenas, como donar todas sus riquezas, dar cuestiones a los pobres, aunque hagan todas estas cosas, según lo que dice la Biblia, no pueden ganar el favor de Dios. No pueden, porque no es una buena obra delante de los ojos del Señor. Así que, amigo, hasta aquí has visto que naces en pecado. Ya lo hemos dicho, que estás muertos en esos delitos y pecados
espiritualmente hablando. Ahora has entendido muy generalmente el concepto que como iglesia solemos declarar respecto a la depravación total. Y sabes adicionalmente que tus obras, cualesquiera que creas tú que sean buenas, no valen nada delante de Dios. Es por eso que haces parte de ese todo absoluto e inclusivo que el apóstol Pablo declara aquí en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, incluyéndote a ti, estimado amigo. Pero quiero que consideres más cuestiones para que sigas reflexionando sobre esta terrible declaración. Recuerda lo que dijo Pablo, inspirado por Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que en términos sencillos, estás destituido delante de Dios porque no puedes hacer nada bueno para ganar el favor de Dios. Y esto también debes saberlo. Como iglesia bíblica y evangélica, nosotros enseñamos lo que la Biblia misma dice acerca de la condición del hombre ante un Dios que es justo y santo. No podemos ocultar esta verdad a nadie, ni simplemente decirle lo que quieren escuchar. Como hemos leído, ¿cierto?, del catecismo, de la tradición religiosa a la que con anterioridad o en la vida pasada pertenecíamos muchos de los que estamos aquí presentes, que si buscan de alguna u otra manera decir verdades a medias. Y digo verdades a medias porque cuestiones que leímos en esos párrafos tienden a confundir a muchos cristianos. No obstante, sigue siendo una verdad a media, por ende una mentira y una herejía en última. Así que, amigo, debes conocer esta realidad bíblica porque sólo así podrás entender el trato de Dios para con aquellos que Él ha salvado, que han reconocido su condición y que han ido pidiendo perdón por sus pecados y salvación por parte del Señor. Solamente así podrás, en verdad, reconocer la necesidad de su Hijo amado, en quien Él tiene complacencia y por quien podemos ser salvados. Solamente así, conociendo la realidad bíblica de tu condición, estimado amigo. Debes saber adicionalmente que la Biblia dice en Jeremías 17:9 que el corazón del hombre es más engañoso que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y entendiendo esto, podemos comprender que todo nuestro ser se encuentra abierto ante Dios, que todo lo sabe. Él ve que en el corazón humano solamente hay mal continuo, odio hacia lo santo y un deseo solamente por la mentira que ofrece este mundo. Así que cada violación de su santísima ley va acumulando para ti pecados e infracciones en tu contra, lo que lleva a la sentencia, una vez más, por cuanto todos pecaron. Así que, estimado amigo, y también a manera de recordar y hermano, esto no solamente se refería a la época de Pablo, o se refiere a la época de Pablo. Del versículo 10 al versículo 18, el mismo Pablo cita varios salmos escritos por David. Hace más de 2000 años los cita Pablo para que ustedes, estimados amigos, supieran la condición del ser humano. Versículos 10 al 18 son supremamente claros respecto a esa condición y que dice, como está escrito. Dice Pablo, quien cita al salmista David, que escribió todos esos salmos hasta la época de Pablo, hace 2000 años, y que sigue vigente hoy día. No hay justo ni aún uno, no hay quien entienda. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Y termina, no hay temor de Dios delante de sus ojos. He allí pues la condición de todo hombre que viene
a este mundo, naciendo en pecado, muerto en delitos y pecados, y retratado en estos versículos que acabamos de leer, que son citados por Pablo, que es Pablo citando al salmista David para dejarnos conocer lo que piensa Dios respecto al ser humano. Así que, estimado amigo, debes saber que, como mencioné antes, existe una incapacidad total. No solamente hablamos de depravación total en todo hombre que no ha creído aún, sino también de una incapacidad total. ¿Incapacidad para qué? Para hacer el bien espiritual y moralmente correcto ante Dios. No quiere ni puede, como dice otra parte de las Escrituras. Un árbol malo no puede dar buenos frutos si ese árbol no posee la naturaleza para dar esos frutos buenos. Un árbol de manzana no puede dar frutos de naranja, como normalmente se pone esa ilustración para explicar el punto. Así que si no puedes entender el bien, si vives ciego e ignorante de las cosas espirituales, entonces te encuentras dentro de ese grupo que Pablo menciona como un absoluto, como todos pecaron. Así que es la condición del ser humano de manera general, querido amigo. Pero Pablo también dice que están destituidos de la gloria de Dios. ¿De qué gloria estamos hablando, estimados amigos? Creo que es una buena pregunta antes de continuar con esta reflexión y este segundo punto. Y ciertísimamente no tendría el tiempo suficiente para describir la majestuosidad y brillantez de la gloria de Dios como lo expone y se revela en las Escrituras. Y solamente puedo hablar de lo que se nos ha revelado en la Biblia. Así que Pablo se refería a la vida eterna, que consiste en ser partícipes de la gloria de Dios, ser partícipe de esa gloria moral, de su santidad y de su justicia. Pero amigo, Pablo tiene malas noticias, las cuales son de que te encuentras destituidos de esa gloria, incapacitado espiritualmente para alcanzarla. Así que sigue poniéndose el panorama un poco más oscuro para ti que estás escuchando estas cosas, quizás para tu vida como una novedad. La palabra griega para destitución, gestureo, que utiliza Pablo en este pasaje, denota primeramente estar atrás, ser el último, de allí de dejar de alcanzar. En este contexto indica entonces un estado de expulsión, estar fuera de ese estado de justicia que el hombre no puede ni podrá lograr por sus propios méritos. Y sí que lo intenta lograr. El hombre caído está irremediablemente por debajo del estándar de la ley espiritual, que es la expresión máxima de la santidad de Dios. Está debajo del estándar, por lo tanto, si está debajo del estándar, no podrá lograr satisfacer el estándar con sus pobres obras. De allí que se encuentre también destituido de la gloria de Dios, fuera de la vida eterna, alejado de la santidad de Dios, de la moralidad perfecta de Dios y de su justicia. Así que amigos, ¿no crees que todo lo que hemos estado hablando hasta aquí es trágico para tu alma? ¿O piensas que todo esto no es cierto? ¿O piensas que Dios es muy duro? Pero déjame decirte, querido y estimado amigo, hay oportunidad aún si hemos pintado ese camino tan oscuro para nuestras vidas. O para tu vida, ciertamente. ¿Hay algún camino abierto para ti? Ciertísimamente sí, estimado amigo. Ciertamente todo lo que dije anteriormente fue negativo. Fue ofensivo, como veíamos esta mañana, para algunos, porque es duro el mensaje tal vez, pero es necesario que lo sepan.
Es necesario, estimados amigos, que entiendan cuál es la condición en la que se encuentran delante de Dios si no han creído en Cristo para salvación. Tenían que entender por qué el apóstol Pablo hizo esta dura declaración. Así que debía razonar con ustedes e intentar convencerle de que realmente han pecado, hacen parte de ese todo absoluto e inclusive, y han ofendido al Dios que es 3 veces santo. Intenté hacer eso. Y todo esto debía explicarlo para no darle falsa esperanza a nadie, como lo suele hacer este catecismo que intenta explicar la condición del hombre solamente para verse favorable para el hombre. Así que todo esto debía explicárselo de esta manera, para no crear falsas expectativas ni esperanzas, sino para mostrarles el verdadero camino de esperanza que sus almas cargadas del pecado necesitan, estimados amigos. Ustedes necesitan saber que se encuentran mal delante del Señor. Insisto, puede que crean que no han matado a nadie, que son moralmente correctos, pero si no han creído en Cristo, si se encuentran fuera de Cristo, ustedes hacen parte de ese todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, de la vida eterna, y lo único que tienen seguro hasta ahora es la condenación eterna. Pero gloria al Señor por el versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gracias damos al Señor por esta revelación que nos permite leer en nuestro idioma. Pablo dice que hay una justificación gratuita efectuada por gracia, queridos amigos. Esto significa que la justicia de Dios es el único camino a la salvación. Es una justicia que lo ha ordenado todo, que lo ha provisto todo, y que fue aceptada en el amado. Como no hay nada que puedas hacer para ser justo delante de Dios, solo puedes ser justificado libremente a través de su misericordia. Así que esto, querido y estimado amigo, es pura gracia. Es el concepto de gratuidad puesto para nosotros, para que nos apropiemos de él libremente. Así que la doctrina católica romana erróneamente afirma que el bautismo, dando la vida de la gracia de Cristo, borra el pecado original y vuelve al hombre a Dios, pero esto es totalmente contrario a la gracia. Solamente mediante la redención que es en Cristo Jesús pudo haberse satisfecho la justicia divina. Y solamente por medio de esa justicia es que podemos ser reconciliados gratuitamente con Dios. Y solamente en esa justificación, solamente por la fe, nosotros podemos vernos ahora delante de Dios como si nunca hubiéramos pecado, sin necesidad de un bautismo. Es por eso, estimado amigo, que debo decirte que Cristo debía venir a este mundo a cumplir esa santísima ley que tú y yo vivimos transgrediendo. Él nació de una virgen conforme a las Escrituras y vivió de manera perfecta y recta conforme a la voluntad de Dios. El único que podía vivir de manera perfecta y recta conforme a la voluntad de Dios y a la ley perfecta de Dios, porque nació sin pecado. Fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo en el vientre de María. Y aunque fue plenamente hombre físicamente, emocionalmente y racionalmente, fue sin pecado. Y debía ser así, querido amigo. Vino al mundo sin la corrupción original, como si venimos al mundo usted y yo con la corrupción original, con el pecado original. He aquí el Cordero sin mancha, como dice el Bautista, que quita el pecado del mundo, del cual te estoy hablando en este momento, estimado amigo, para que veas en él el único camino de justicia en el cual puedes ponerte a cuenta con Dios. Así que Cristo debía morir, y murió ciertísimamente en la cruz del Calvario, derramando allí toda su sangre, la sangre del pacto. Fue escarnecido mientras agonizaba en dicha cruz. Su sangre fue derramada allí como el carnero que debía ser como inmolado.
Y su sangre además fue el medio de pago que Dios utilizó en su Hijo para saldar esa deuda que nosotros, que usted, querido amigo, no podrá solventar, no podrá pagar, no podrá extinguir. Su sangre fue el medio de pago pactado desde antes de la fundación del mundo para cumplir con un trato que ningún ser humano podrá realizar. Así que en la cruz Cristo murió y por su perfecta justicia satisfizo la santa justicia de Dios, de la cual me habla Pablo en el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que efectuó Cristo Jesús. Cristo, mis queridos amigos y hermanos, resucitó de la muerte con poder y en gloria, dando así testimonio de su obra de redención perfecta, mediante su redención, porque Él sabía que ese es el camino para ponernos a cuentas con Dios. Así que logró redención, una redención destinada a todos aquellos que crean en Él. Resucitó y ascendió a los cielos. Solamente me resta decirte, querido y estimado amigo, luego de haberte explicado negativamente tu condición, de haberte proclamado el evangelio de la justicia de Cristo únicamente y por el cual solamente puedes ponerte a cuenta con Dios, solamente me resta decirte, de manera de llamado, casi que enérgico, que vengas en arrepentimiento y confíes en Él, en el Señor Jesucristo. Él ha dicho en su palabra que Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Él ha prometido eso. Él ha prometido que todo aquel que cree en Él tendrá vida eterna, que no perecerá jamás. Él ha prometido que será librado de la tiranía del pecado, de la muerte por el pecado y de la condenación eterna, enseñándonos con esto que eso implica la verdadera libertad en Él, en Cristo. Y así, estimado amigo, serás restituido y tendrás acceso libre a la vida eterna, a esa gloria de la cual hoy, por tu condición, te encuentras destituido. Dios les exhorta una vez más hoy, estimados amigos, sin excepción alguna, a buscar la justicia que es únicamente en Cristo, porque no hay otra manera de alcanzar justicia sino solamente por la fe.